mi gente, bienvenidos a un nuevo video, señores, del canal. Por fin les voy a hacer el video de cómo fue mi travesía desde Cuba hasta Uruguay. Antes de comenzar el video, quiero decirles que con esto no estoy incitando a la migración, pero lamentablemente en nuestro país, en Cuba, es la mejor decisión que podemos tomar, es emigrar a otro país, tanto para mejorar nuestras vidas como para poder ayudar a nuestros familiares. Desgraciadamente es así. Y bueno, si te causa algún tipo de curiosidad porque quieres saber cómo es que se hacen las travesías, o vas a viajar dentro de poco y quieres saber a qué te vas a enfrentar, bueno, te invito a que te quedes en el video, porque voy a tratar de poner la mayor cantidad de imágenes que pueda en el video para que sepas a qué te vas a enfrentar. Cualquier información que me quieran preguntar o duda que tengan, pues bueno, se pueden contactar conmigo por mi Instagram, que se los voy a dejar por aquí o por acá abajo, Eugenio Lozada _, y bueno, me escriben por allá y con mucho gusto les respondo y lo ayudo en lo que pueda ayudarles. Bueno, sin más que decir, comenzamos el video. Bueno, señores, todo comenzó en noviembre, cuando decidimos venir para aquí, para Uruguay, y enseguida nos pusimos a buscar en Facebook algún coyote o algún guía que hiciera la travesía hasta que puedo decir que todo fue excepcional, todo fue ahí como debería de ser. Y bueno, compramos el pasaje con ellos. El día 24 de noviembre se compraron los pasajes y los pasajes eran para el 17 de enero, o sea, faltaba un mes y puede que medio mes más para el viaje. Yo estaba súper ansioso, prácticamente ni dormía, porque soy una persona que no tengo mucha paciencia para esperar algo que ya sé que va a suceder. Bueno, en ese tiempo estuvimos haciendo los papeles que son muy importantes, específicamente la tarjeta de la fiebre amarilla y también el seguro médico. Tanto la fiebre amarilla, la vacuna de la fiebre amarilla como el seguro médico son importantísimos. Tener esto en mente porque en Surinam te lo piden. Bueno, en ese tiempo pasamos fin de año con la familia y bueno, tuvimos tiempo para despedirnos y planificar bien las cosas. Compramos maletas, powerbank, algunas cosas para traer para acá. Y bueno, llegó el día 16, el viaje, el vuelo era a las 5:15 de la mañana, el día 17, y salimos 16 a eso de las 11 de la noche. Se alquiló una van para ir la familia y bueno, que nos fueran a acompañar hasta el aeropuerto. Cuando ya llegamos al aeropuerto, era mi primera vez en el aeropuerto, nunca había pues ido al aeropuerto, había pasado por lejos, pero nunca había entrado. Bueno, ahí nos despedimos de la familia, ellos se fueron. Ya. Cara. Chao. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Y entramos al aeropuerto. El aeropuerto estaba prácticamente vacío, no había nadie dentro de ese aeropuerto. En la pantalla ponían que el próximo vuelo era de Panamá y bueno, así fue. Empezaron a llegar gente y llegar hasta que a eso de las 4 de la madrugada pues hicimos el check-in. Todo el mundo que estaba en el aeropuerto era para el mismo vuelo, el vuelo de Panamá. Ya pasamos por el check-in, nosotros traíamos 2 maleticas, que eso no las contaron ni nada, nos las llevamos normal. Pasamos por migración, que era el temor de uno, y prácticamente, por lo menos a mí, lo que me preguntaron fue que para qué país iba, que qué tiempo iba a estar y que cuándo regresaría a Cuba. Pues todo muy bien, me pasaron por el escáner sin ningún problema y llegamos al salón. Ahí vi el avión. Bueno, al fin conseguido, ya pasamos en migración y estamos aquí esperando el avión y ahí está el avión de nosotros, de Copa Airlines, y nada, esperar aquí a que sean las 5:15 para, bueno, salir.
súper nervioso. Ya sobre las 5:20 más o menos, empezamos a montar en el avión. Ya estábamos abordando el túnel de la libertad. Ya ahí estábamos atrasados. Y ya cuando estábamos todos en el avión, bueno, nos dice el capitán del avión que por logística del aeropuerto, Cuba siempre haciéndolo, pues había un retraso y nos estuvimos más o menos como 20 minutos, casi 30 minutos esperando a que el avión saliera. Abroche la correa alrededor de su cintura y ajústela tirando de la cinta. Al salir del avión, infla el chaleco. Salimos a la pista, súper nervioso, por ahí me pasaron cosas por la cabeza, ya ustedes se pueden imaginar el miedo, pero todo fue súper bien, despegamos perfectamente. De ahí vi La Habana de una manera distinta, porque parece que en ese momento no habían quitado la corriente en ninguna parte. Y La Habana se veía súper bonita desde el cielo, o sea, todo alumbrado. Y bueno, la gente riéndose, la gente nerviosa, porque imaginen ustedes, muchos de ellos eran la primera vez que estaban montando un avión, incluyéndome. Y bueno, pocos minutos después del vuelo, yo me dormí. Me dormí ya cuando eran como eso de las 7 de la mañana. Me desperté, ahí nos dieron unas galletitas que no me las comí, las dejé para luego. Y bueno, ya cuando eran como las 7:30 por ahí, ya estábamos llegando a Panamá, señores. Lindísimo Panamá. Yo no puedo explicar. Lindísimo, esos edificios altísimos, todo lindísimo, lindísimo. Vi todos los barcos que estaban debajo. Y bueno, normal, hicimos el aterrizaje, todo el mundo aplaudiendo. Y bueno, como nos demoramos tanto en salir desde Cuba, fueron minutos que nos costaron en el aeropuerto de Panamá. Entrando en el aeropuerto, como era de escala, nos pasaron por la aduana, nos revisaron, normal, sin problema, seguimos. Y señores, ese fue el primer choque con el capitalismo. ¿Sí? Qué cantidad de cosas. Todas las marcas que uno pues conoce, que en Cuba jamás las vimos, estaban ahí. Victoria's Secret, la Apple, todas las marcas que se te pasaban por la mente, ahí estaban. Y bueno, como no tuvimos mucho tiempo, pues eso fue caminando rapidísimo. Y bueno, mientras fui grabando, llegamos al otro extremo del aeropuerto y exactamente llegando empezaron a llamar para abordar el avión que era de Panamá a Surinam. Ese salió sobre las 9:30. De los dos vuelos, este fue, señores, el más pesado. Se me hizo eterno. El vuelo duró como 2 horas y media.
no, como tres horas y media más o menos duró, y a mí se me hizo que fueron como 6 o 7 horas, porque de verdad que decía, pero Dios, ¿cuándo vamos a llegar? En el avión, como a eso de la 1 hora y media de ya estar en un vuelo, nos dieron un almuerzo. Había dos opciones, había como un puré de papa con hamburguesa de cerdo, o res, no me acuerdo, que yo no como papa, pues esa no la cogí. Cogí lo que era un arroz con pollo y que tenía como habichuelas y garbanzo, no sé, una cosa rara, que no me las comí porque tenía un sabor muy fuerte que no me gustaba. También nos dieron un dulcecito que, señores, estaba riquísimo ese dulce. No me lo comí en ese momento, me lo comí cuando llegué a Surinam, ya de noche. Bueno, llegamos a Surinam. Señores, discúlpenme la gente de Surinam, pero ese aeropuerto de Surinam está feísimo, como cualquier otro aeropuerto de Cuba. Ah, sí, en mejores condiciones que cualquier otro aeropuerto de Cuba. Bueno, llegamos a eso como de las 4 de la tarde, hora Surinam. Entramos al aeropuerto, pasamos de nuevo por inmigración. Ahí sí nos pidieron la visa de la entrada a Surinam, que eso, bueno, lo hizo todo el guía con el que se compró el viaje. Se entregó todo perfectamente y pasamos. Ya ahí nos encontramos con el guía. Todo muy bien, nos saludamos, estuvimos esperando un rato más, como casi 1 hora, a que llegaran otras personas más. Y bueno, ahí nos montaron en una van, habían como 4 carros más o menos, nos montaron. En Surinam se conduce por la izquierda, y eso te da como una impresión a que vas a tener algún accidente, pero no, es normal. Es que no estamos acostumbrados a ese tipo de forma de conducir. Señores, esos carros iban a 150 kilómetros por hora. Eso sí, las carreteras súper lisas, no había ningún bache. Y es que en Surinam se conduce así. Al no haber mucho tráfico, las carreteras son súper buenas. Van a una velocidad de unos 140, 150, o bueno, hasta que el conductor sepa a qué velocidad puede ir. Mira, era una autopista que era monte por aquí y monte por acá, pero estaba mejor que la autopista de Cuba o cualquier carretera que estuviera en Cuba. Tuvimos como 1 hora y media de viaje y llegamos, bueno, a la capital de Surinam, que es Paramaribo. Ahí llegamos sobre las 5, 6 de la tarde, yo creo que de 6 a 7 de la tarde llegamos ahí. Bueno, en ese día no salimos de la travesía porque las travesías se hacen de lunes a viernes, y como nosotros llegamos el viernes ya no podíamos salir ese día, y estuvimos 3 días en Surinam que, bueno, ahora les voy a estar contando. Ese día que llegamos no hicimos nada, nos dieron la comida, nos dieron, creo que fue arroz con carne de cerdo, con bistec de cerdo y plátano frito. Nos trajeron refresco o jugo para que quisiera jugo de naranja. Y estaba súper riquísimo. Yo sobre las 8 o 9 de la noche caí a la cama, señora, y no me desperté hasta el día siguiente. Súper cansado, porque de verdad que ese vuelo de Panamá a Surinam me cansó. El día siguiente por la mañana, bueno, llega el guía y nos dice que si queremos dar una vuelta por Paramaribo. Decidimos que sí,
Y ahí fue cuando se formó el grupo de los que íbamos tanto para Curitiba como los que íbamos para Uruguay. Y bueno, nos hicimos buenos amigos. Salimos, señores, qué cantidad de cosas en esas tiendas. Una cantidad de tiendas chinas que yo no le puedo explicar. Todo a un precio, vamos a decir que relativamente barata, o tal vez en precio. Ahí nos compramos algunas cosas para comer porque, bueno, a pesar que nos daban comida, uno compraba algunas merienditas porque en sí lo que nos daban era desayuno, almuerzo y comida. Lo demás te lo comprabas tú. Fuimos, cambiamos dinero y bueno, pasamos por algunas tiendas. En mi caso personal, nosotros como nos pasamos varios días en Surinam, pues decidimos comprar unas SIM para poder comunicarnos mientras con la familia, aunque en el hostal había wifi. Bueno, esto fue lo que compramos: 2 desodorantes, un cable Lightning para el iPhone, una power band de 40.000 mAh que costó 750 sardín, y compramos este short que costó 550 sardín, que vienen siendo unos casi $20. No, mentira, $13. Y aparte, mira la power band aquí, compramos 2 líneas para poder mantenernos en contacto con la familia hasta que lleguemos a Ayapoque, creo que es, que ahí nos dan otra línea más. Todo costó barata porque por lo menos la power band de 40.000 mAh no la ves en Cuba, y si la ves te cuesta, ya usted se puede imaginar, unos $60 o $70, y aquí costó si acaso 20. Bueno, al tercer día, a eso de las 12 más o menos del día, llega el guía de nuevo y nos dice que si queremos ir ir a una piscina. Obviamente dijimos que sí. Señor, la piscina estaba riquísima, una piscina, no sé si era olímpica. Ahí estuvimos como tal vez 3 horas, que la pasamos súper bien allí con el guía. Se acabó, nos vamos. Y bueno, la pasamos riquísimo, regresamos al hostal y por la noche pues vuelve a llegar y nos dice que si queremos ir a caminar de Surinam de noche. Y obviamente dijimos que sí, señores. No nos íbamos a quedar aburridos en la casa. Bueno, ya llegamos aquí al hostal donde estamos. Me voy a bañar y nos vamos vamos a prepararnos porque nos vamos para un Burger King. Nos van a llevar a conocerse allí y bueno, echarnos una meriendita eso de las 7 de la noche. Bueno, fuimos a un McDonald's y no pudimos entrar porque el McDonald's estaba repleto de gente, estaba lleno. De ahí pasamos por un lugar que se llama Alegría. Ahí nos tiramos una foto con una persona que estaba disfrazada de Goofy. Intenté jugar en algunas maquinitas que no sabía. Y tenía que comprar una fichita que no compré y yo metí la moneda y bueno, la máquina me tragó las monedas. Ahí no nos gustó nada de lo que había en Alegría y bueno, nos llevó entonces para un Burger King y ahí sí, bueno, pedimos comida. Señores, yo me comí, aparte de la hamburguesa que pedimos, me comí 20 nuggets de pollo que a mí me encantaron. Fueron 20 nuggets de pollo. ¿Es nugget? Sí. Bueno, creo que se pronuncia así. Riquísima. Ahí estuvimos con el guía, estuvimos platicando, hablando, nos conocimos un poco más y bueno, ya casi ya a eso de las 11 de la noche regresamos al hostal y ya sí teníamos que empezar los preparativos para la travesía. Bueno, para el viaje compramos varias cositas porque ya salimos hoy por la madrugada a eso de las 2. Entonces compramos estas cosas para merendar en lo que llegamos a Guyana Francesa. Compramos 2 pomos de agua, un jugo de naranja, 2 Coca-Cola y una mayonesa. Y también compramos unas papas, una bolita de queso, estos dulcecitos, una bolsa de pan y bueno, ya fue eso lo que compramos. Entonces, contarles que si no hubiera sido por el guía, de verdad hubiéramos pasado unos días súper aburridos, pero decidió sacarnos
a pasear por Surinam y de verdad que desde aquí te mando un saludo porque de verdad que nos hiciste pasar tremendo fin de semana, súper espectacular. Bueno, a eso de las 12 de la noche ya estábamos preparados y a eso de la 1 llegó una guaguita que tenía capacidad como para 20 personas o menos. Sí, como 20 personas. Nos montamos ahí, nos pidieron los pasaportes y bueno, era normal porque más adelante el chofer iba a tener que entregarlo. Bueno, salimos, pasamos por un puente súper altísimo que hay en Paramaribo y como a eso de 1 hora y media más o menos de viaje nos paró la policía en un punto que había. El chofer se bajó, entregó los pasaportes, todo muy normal, se volvió a subir y de nuevo carretera. Más adelante, sobre 2 horas o 3 horas de viaje, volvió a parar la policía, volvió a entregar los pasaportes, nos se volvió a montar y llegamos a eso de las 5 de la mañana a la frontera entre Surinam y Guyana Francesa. Llegamos a la frontera y lo que habían ahí eran pues como unas lanchas larguísimas. Señores, buena construcción de las lanchas esas, no, ¿para qué decirle? No tener miedo con eso. Nos montamos, ahí habíamos como 20 personas más o menos en esas lanchitas y todos los equipajes, señores, de todas esas personas estaban en la misma lanchita. Y esa lancha nunca tuvo ningún problema con estabilidad. Todo fue perfectamente, fueron como unos casi 10 minutos que estuvimos atravesando de Surinam a Guyana Francesa. Llegamos a la parte de Guyana Francesa y nos llevaron para cerquita de ahí a un parque que está cerca de emigración de Guyana Francesa. Ahí llegó otro guía más y nos estuvo explicando que de ahí no podíamos salir porque ese lugar se había designado solamente para que nosotros, las personas que estábamos en travesía o los que vinieran atrás o adelante, bueno, estuvieran ahí sin ningún tipo de problema y estuvieran legal. Pero de ahí no se podía salir porque te puedes meter algún problema con la policía y nos íbamos a arriesgarnos a tener un problema. En el almuerzo nos trajeron espagueti con salchicha y el guía nos estuvo explicando que teníamos que estar ahí esperando hasta las 2 de la tarde a que abriera emigración para que entonces nos atendieran. Todo ese tiempo, señor, ese fue el momento más pesado, yo creo que de la travesía. Ese fue el momento más pesado. Fue todo un día acostado ahí en el piso esperando a que llegaran las 2 para entregar los pasaportes. Bueno, lo entregamos, lo entregamos y a eso de las 4 y media nos lo regresaron ya con un papel de que estábamos legalmente en Guyana Francesa. Automáticamente nos montaron en unas vans, habían como 40 y pico personas ahí y eran como creo que 7 o más de van. Bueno, nos montamos en la van, salimos y como a los 30 minutos de que ya estábamos en carretera nos paró la policía y bueno, normal, el chofer que también tenía el permiso que nos habían dado más el pasaporte se bajó, los entregó, todo muy normal, nos volvimos a montar y salimos. Miren, yo nunca había visto una carretera con tantas lomas y tantas elevaciones. Eso era curva, subida y nosotros veíamos que subíamos y yo decía, pero ¿a dónde vamos a subir más? Ya los oídos yo me los sentía como tenía que estar descompresionando porque ya me estaban doliendo y con tremenda lluvia, pero bueno, llegamos todos bien. Sobre yo creo que las 12 de la noche más o menos fue que llegamos, o 1 de la mañana más o menos, llegamos a la frontera entre Guyana Francesa, y Brasil, en este caso de Oiapoque. Bueno, ahí estuvimos un rato esperando, no sé qué estábamos esperando, pero bueno, ya a lo que fue como media hora después nos montamos en otra lanchita igual que la de Surinam a Guyana Francesa. Señor, en esta sí no se veía nada, todo oscurí, súper oscuro. Ahí estuvimos como igual 15 minutos más o menos en la lanchita
Y bueno, llegamos a Yopoke. Ahí nos estaban esperando, nos cogieron los equipajes, nos montaron en un carro, nos montamos y solamente fue virar una cuadra. Viramos la cuadra, había un hotel ahí. Bueno, llegamos al hotel y en el hotel nos repartieron por varias habitaciones. Las habitaciones estaban espectaculares. Desde el principio, siempre tuvimos buena atención por todos los guías, por todo el personal, que el equipo de trabajo de ellos siempre fue excepcional. Bueno, nos dieron una habitación con aire, teníamos aire acondicionado y nos dieron una comida, era como un arroz salteado con pedacitos de carne de res y creo que era chorizo, algo así. Bueno, llegaron dos a la habitación y nos dijeron que cuánto dinero íbamos a cambiar para estar en la estancia de Brasil, porque como iba a ser la estancia más larga de todos los países, íbamos a necesitar un dinero porque ya la estancia en Brasil ya no iba por ellos, o sea, ya la alimentación iba por la parte de nosotros. Nosotros cambiamos unos $200, éramos dos, que en total fueron como 1.300 reales, que es la moneda de Brasil. Mi consejo: en Brasil, señores, van a encontrar comida de sobra y se le van a llenar los ojos. Si son personas que comen mucho y viajan 2 o 3 en el grupo, les aconsejo que cambien más dinero porque los van a gastar. Y dependiendo si van por avión o van por guagua, van a gastar más o van a gastar menos. Si van por guagua, van a gastar obviamente mucho más. Bueno, continuamos. Cambiamos esos $200 y al día siguiente por la mañana desayunábamos, teniendo desayuno ahí, café para el que quisiera, café con leche para el otro, pan con jamón o mantequilla, lo que tú quisieras, estaba ahí. Bueno, nos montaron en carro, en pequeños grupos de 4 y 4 y 4 y fuimos para emigración, ahí en Oiapoque. Estuvimos esperando unos minutos a que abría sobre las 9 de la mañana, bueno, la oficina. Pasaron a unos extranjeros que estaban ahí y luego nos pasaron a nosotros. Todo fue súper rápido, solamente era entregar pasaporte y bueno, te daban un permiso, salían y te llevaban para el hotel. En el hotel nos preparamos, salimos un momentico a ver unas tiendas que habían frente, ahí compramos algunas cosas, compré un cobre para el teléfono. Y sobre las 12 y media más o menos por ahí, nos montaron en un carro. Nos dieron almuerzo, había pollo y algunas cosas más. Y bueno, sobre las 12:30, 1 de la tarde nos montaron en carros, íbamos de 4 en 4, eran un carro 4x4, detrás había un equipaje y bueno, dentro estábamos nosotros. Ese viaje duró, creo que fue desde las 12 hasta yo creo que 1 de la noche, más o menos, 1 de la madrugada, que llegamos a Macapá. Pero bueno, en el viaje ese de Oiapoque a Macapá, pasamos por varios lugares, nos tiraron una foto, no sé si era para el grupo de ellos o no sé, pero nos bajamos en un lugar donde había como una tortuga y bueno, ahí nos tiraron una foto. Igual parábamos en muchos lugares si necesitabas ir al baño o necesitabas comer. Pasamos un lugar, señores, que era en el medio de la nada y había más comida que en cualquier mercado en Cuba. Seguimos, o sea, el viaje fue rápido. Igual íbamos súper rapidísimo porque el problema es que el tiempo ahí es oro. Bueno, llegamos a Macapá. Entramos a una pequeña oficina, ahí nos dieron una SIM de Claro, que era para tener internet en todo el trayecto, que era desde Brasil hasta, bueno, en el caso de nosotros, hasta Rivera, que era Uruguay. Nos dieron una hamaca y bueno, nos montamos en el ferry, un ferry grandísimo. Ahí nos dieron de nuevo comida y bueno, nos acomodamos en el ferry, colgamos nuestras hamacas. Consejos que les doy, porque nosotros, por decisión de nosotros, nos acomodamos en la parte de atrás del ferry
Y fue lo peor que hicimos. Ahí están los tubos de escape. Y eso fue, señores, todo el viaje fue con esa bulla, que yo me bajé del ferry y estaba prácticamente sordo. O sea, a mí me hablaban y yo no entendía lo que me decían. Y lo mejor que pueden hacer es ir para la parte de adelante. Bueno, en el ferry dormimos esa noche y al día siguiente, sobre las 10 de la mañana, salimos. Ya salió el ferry ahí, terminó de cargar los carros y demás, y bueno, salimos. En el ferry no nos faltaba nada. Ahí había una cafetería que podías lo mismo tomar cerveza que comer algo. O sea, en el ferry había de todo. Estuvimos más o menos 26 o 28 horas. Y bueno, llegamos al día siguiente sobre eso de las 11, 12 del día más o menos a Belén. Y bueno, pasábamos por lugares, porque estábamos en el río Amazonas, donde bueno, habían como niños y personas, como unas lanchitas, y las personas en el ferry, bueno, le tiraban comida y ellos iban bueno, en su lanchita y agarraban la comida. Eso debe ser duro, vivir en esos lugares debe ser bastante duro. Pero bueno, ellos estaban acostumbrados a vivir ahí y bueno, llegamos a Belén. Ahí nos estuvo esperando otro guía más. Nos montaron en una guagua y llegamos a la terminal de Belén. Ahí nos dieron unos pasajes y bueno, como nosotros éramos de las personas que íbamos para Rivera, pues fuimos los primeros en tener los pasajes. Salimos y de todos los viajes que hicimos en guagua, ese fue el más largo. Nos montamos en una guagua súper comodísima y grande de 2 pisos. Saliendo ya de Belén, paró la guagua en un lugar donde comimos algunos dulcecitos, entramos al baño y volvió a salir la guagua. A eso de las 10 de la noche es que empezó de verdad el tema por parte de nosotros, de la comedera. En cada parte que parábamos eran restaurantes que eran de mesa de buffet. Por lo tanto, comías, te echabas lo que tú quisieras en el plato y tú pagabas el peso equivalente a lo que habías cogido. Consejo que le voy a dar: estamos acostumbrados a no ver esa cantidad de comida. No se llenen los ojos y escojan lo que ustedes sepan que se van a comer, porque coges comida de más, la dejas y es dinero que estás botando, porque es comida que no te comiste, comida que te pesaron y comida que te cobraron. Tengan eso en mente. Coman lo que ustedes cojan lo que ustedes vayan a comerse, no cojan de más porque van a pagar más y van a estar botando dinero. Seguimos el viaje. Ese viaje fue, bueno, les repito, fue el viaje más largo. Pasamos esa noche, seguimos al día siguiente en guagua y al día siguiente fue que llegamos a, no sé cómo es que se pronuncia, creo que es Goiania, no sé muy bien. Bueno, señores, increíble esa terminal. En esa terminal, bueno, ahí sí jugué bien en una maquinita y en el segundo intento me gané un peluche que, bueno, se lo regalé a una de las que andaban con nosotros, a una amiga. Y ahí fuimos a un restaurante, nos comimos tremenda comida, súper riquísimo, de verdad que qué rico cocinan esa gente. Bueno, vamos a almorzar aquí en este. Pedimos un churrasquito que está en promoción, 66 reales, que es para 2 personas. Entonces nos dieron este aparatico que cuando el pedido ya está, empieza a vibrar y tenemos que ir a buscarlo. Y nos costó unos $19, que serían un total de 66.90, que serían 12.77 dólares. Bueno, ya está.
para nosotros. Miren esto, por 69 reales. Ellos son nosotros dos que van con nosotros para Uruguay. Una locura. Y bueno, estuvimos pasando por la terminal, así matábamos tiempo y nos bañamos. Tengan en mente que en las terminales en Brasil todas tienen baño. Tú pagas, creo que son como, no sé si son 10 reales o 40 reales y te dan una fichita que tú la echas en el baño y tienes 6 minutos para bañarte. En esos baños hay de todo, señores, todo súper bueno. Bueno, ya eso de las, creo que fue 12 de la mañana, 12 de la mañana, cogimos la guagua que nos iba a llevar desde Goiânia, ese mismo, hasta Sao Paulo. Ese viaje duró mucho menos que el anterior. Salimos eso, como les dije, de las 12, 1 de la mañana y llegamos al día siguiente a eso de las 8 de la mañana más o menos porque llegamos. Bueno, en Sao Paulo estuvimos mucho menos tiempo, salimos a eso de las 12 del día más o menos para Curitiba. Ahí también nos bañamos, comimos y esas cosas, estuvimos un rato y bueno, salimos en otra guagua, esta vez más pequeña, porque bueno, el trayecto era menos. Fue desde Sao Paulo hasta Curitiba. Ya llegamos a Curitiba después de las, yo creo que 12 de la noche. No, mentira. Llegamos a Curitiba a eso de las 8 de la noche. Y a las 9 de la noche, pues nos tocaba el pasaje eso fue rápido. Nos cambiamos, verificamos pasajes, pasamos por una puerta que tuvimos que poner el boleto en una maquinita para que se abrieran las puertas y bueno, nos montamos en una guagua, esta sí era grande y llegamos, creo que fueron como a las 8, 9 de la mañana a Porto Alegre. En Porto Alegre, ahí estuvimos un rato porque llegó la policía, estuvo revisando los equipajes y bueno, estuvimos un rato ahí con el perro, había como unos perros olfateando a ver si encontraban algo, pero bueno, todo normal. Nos bajamos de la guagua y ahí mismo nos estaba esperando otro guía que bueno, nos montaron en otro carro y ese fue el trayecto de Porto Alegre hasta Rivera. Ahí paramos como 2 veces, almorzamos, demás, y continuamos. El trayecto duró creo que desde las 8 o 9 de la mañana hasta las, creo que 5 de la tarde, que llegamos a Rivera. Bueno, en Rivera el hombre nos dejó en como un centro comercial donde en una parte está la oficina de migración de Brasil y en el otro lugar está, junto al lado, las oficinas de inmigración de Uruguay. Eso fue rápido, nos explicó, nos tiró una foto y bueno, nos hizo un video, bueno, agradeciendo al guía que nos hizo todo este trayecto. Lo hicimos, entramos a la oficina y normal, fue algo muy sencillo y muy rápido. Lo único que tuvimos que hacer fue pasar por las oficinas de inmigración de Brasil, nos dimos la baja, nos preguntaron que si nos daban la baja iba a ser un poco más complicado, pues bueno, volver a ingresar a Brasil. Le dijimos que sí, que no había problema. Cogimos el pasaporte nuevo, ya que nos pusieron el cuño de salida, y pasamos a la parte de Uruguay. Bueno, en la parte de Uruguay hicimos la solicitud de entrada al país. Las muchachas que estaban ahí nos dijo que teníamos que rellenar un formulario que bueno, nos dio las hojas y nosotros lo llenamos con nuestros nombres, demás, algo muy sencillo, lugar de donde íbamos a estar y número de teléfono de algún familiar en el cual nos pudieran contactar. Y bueno, lo llenamos, eso estaba lleno de argentinos porque en ese momento, casualmente, es la hora en la que los argentinos pasan por ahí para ingresar tanto para Brasil como para ingresar a Uruguay para poder llegar a su país. Bueno, nos atendieron,
entramos en el mercado, vimos ya cómo eran los precios, porque aquí Uruguay es un país caro, señores. Tengan eso en mente, Uruguay es un país caro, en el cual su salario da para vivirlo normal, pero mientras no estás trabajando, las cosas te van a salir súper caras. Fácilmente se te van $50, así, por amor al arte, ya se te fueron $30. Y bueno, ya nos llamó, nos pegó el cuño, otro papel más ahí que era como el de la solicitud de refugio. Y bueno, nada, salimos para la terminal, nos montamos en un taxi que bueno, cogimos ahí. Rivera pertenece, es no sé cómo es que se dice, una ciudad multinacional, creo que es, no sé. Bueno, está dividida por una avenida, en una parte es Brasil, la otra parte es Uruguay. Bueno, fuimos para la parte de Uruguay y bueno, ahí estuvimos en la terminal esperando el ómnibus que salía a eso de las 12 de la noche. Y bueno, nos montamos, era otra guagua pequeña. Nos montamos y a eso de las 7 de la mañana llegamos a Montevideo y ahí nos estuvo recibiendo un amigo que bueno, fue el que nos estuvo guiando en el primer día, los segundos días aquí en Montevideo. Y bueno, aquí estamos gracias a todo el equipo bueno, con el que vinimos. Y nada, a echar para adelante. Tener en mente que tienen que traer dinero, señores. No pueden venir con poco dinero. Aquí en Uruguay se gasta el dinero así. Y los primeros 2 meses va a ser muy complicado conseguir trabajo. Nosotros apenas llevamos aquí 10 días. Ya pudimos conseguir un alquiler. Pero se nos fue un poquito complicado y gracias a un amigo que lo conocí, gracias a un pedido que hice, y bueno, me consiguió esta renta que estoy muy agradecido. Y nada, señores, si les gustó el video, espero que me dejen un like, que se suscriban, que ayudan mucho al canal. Y bueno, nos vemos en el próximo video, que en el próximo video les voy a estar contando todos los pasos que deben seguir cuando lleguen aquí a Uruguay, que son muy, pero muy importantes. Así que sin más que decir, espero que tengan buen día y hasta el próximo video.